Muy, pero muy buenas. Bienvenido de nuevo a nuestro espacio de difusión, análisis, lectura e interpretación de las escrituras bíblicas. Quien te habla, Guillermo Álamo. También vamos a subirlo a nuestro canal específico con temática apocalíptica que se llama Apocalipsis Ahora y lo puedes encontrar en el canal YouTube. Así que todo esto también lo subimos ahí, lo hacemos en duplex ahora porque es un ciclo que es de análisis y lectura bíblica, como este que tenemos iniciado e inconcluso, pero lo vamos a retomar enseguida cuando se den las circunstancias, cuando dispongamos del tiempo para poder hacerlo, sobre Génesis. Bueno, acá estamos sobre Apocalipsis y algunas circunstancias que han acontecido, que han llenado de nuevo de expectativas proféticas la mayor parte de la cristiandad occidental, por lo menos, ameritan que le demos mucho énfasis a esta cuestión de lo que dicen los textos proféticos de la Biblia. Nos referimos en particular al Apocalipsis, a la revelación de Juan, que venimos siguiendo. Ya vamos por el capítulo 5, que es el que vamos a leer y analizar juntos hoy, y que tiene que ver, sigue todavía en esto de el marco que nos explica cómo llega a nosotros esta narración sobre hechos todavía no ocurridos. Vamos a recordar esto. Apocalipsis se compone de las cosas que has visto, las que son. Entendemos que las cartas a las 7 iglesias son las cosas que son, y las cosas que vendrán después de estas es el ciclo que se inicia exactamente con el comienzo del capítulo 4. El apóstol Juan, el autor del Apocalipsis, es trasladado, es arrebatado, no sabemos si con cuerpo y alma al mismo tiempo, a la presencia de Dios, y en esa misma continuidad de la visión del capítulo 4 vamos a retomar la lectura del capítulo 5. Ahí sigue habiendo simbolismo, sigue habiendo personajes misteriosos, y el texto es bastante claro en su sentido general, aunque hay algunas discrepancias respecto de algún símbolo que aparece y de algunos textos y frases que están comprendidas. Así que vamos a leerlo juntos. Seguimos como siempre la versión NBI por su criterio a la hora de seleccionar en qué manuscritos se va a basar, criterio que personalmente yo me inclino a respaldar. Creo que ahora que hay mayor cantidad de información, es un poco terquedad seguir aferrándose a versiones que contaban con mucho menos respaldo textual como las versiones antiguas clásicas, ¿no? Rey Jacobo, Reina Valera y otras versiones que andan circulando por ahí todavía, que por razones históricas, literarias, de gusto, etcétera, todavía tienen cierto arraigo en el mundo latino. Especialmente vamos a trazar una diferencia, pero no para, entre comillas, divorciarnos de Reina Valera y casarnos con NBI, sino para mover un poco, cambiar un poco el criterio y facilitar que la gente se abra a nuevas posibilidades de lectura de la palabra, de traducciones de la palabra. Traducciones. Los originales están en griego y está buenísimo poder conocer algunos matices. Dios mediante, hoy si nos acordamos vamos a introducir algunos de estos pequeños matices que hacen justamente al texto de la palabra tal y como fue escrito, en este caso por el apóstol Juan, entendemos nosotros, el redactor del Apocalipsis. Dice el texto, entonces, NBI, capítulo 5 de la revelación del Apocalipsis de Juan. Esto quiere decir en griego Apocalipsis, revelación, quitarle el velo a una cosa. Apocalipsis no quiere decir nada tremebundo, no quiere decir masacre, no quiere decir morirá mucha gente. Apocalipsis quiere decir revelación, es algo enteramente optimista, positivo y teñido de una profundísima, de una espiritual, de una teológica y, mira lo que te digo, metafísica esperanza. Porque entendemos que Dios va a quitarle el velo al futuro del mundo, y en ese futuro, para decirlo en términos cinematográficos o narrativos, ganan los buenos. Gana el bando de Dios, gana el bando de los piadosos, de los misericordiosos, de los que buscan santificación personal, de los humildes, de los que se arrepienten, de los que expresan su falla espiritual delante de Dios y se derraman en adoración a Él. Ese es el bando vencedor. Algo de eso vamos a ver hoy también cuando se refiere a uno de los personajes protagónicos. En el capítulo 4 se hablaba sobre todo de Dios en términos de creador como el digno de toda alabanza, reconocimiento, sabiduría, poder y acción de gracias. Vamos a ver que hay acá algunos elementos nuevos y hablamos, ¿no?, de estos pequeños elementos adicionales y estos matices. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Del autor de la creación y de todo lo que nos rodea nos desplazamos
a la centralidad de un texto que aparece acá referenciado. ¿Qué tipo de texto es este? Bueno, vamos a ver cómo lo describe el texto y después te voy a contar algunas teorías que han surgido por ahí y cuáles merecen más o menos apoyo. Dice que estaba escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. No nos olvidemos que un texto en los tiempos bíblicos no era como un libro, que hoy tenemos una tapa, en el medio como una serie de hojas superpuestas y uno lo abre así. No, eran como unos rollos que se abrían del lado superior e inferior, uno lo hacía girar y lo sostenía al texto y lo iba leyendo, ¿no? Se iba leyendo de arriba hacia abajo. La columna escrita era un pedacito de unos menos de 10 centímetros incluso. Así que el procedimiento de lectura tenemos que meternos en las actualizaciones y entender, ¿no? No se leía entonces como se lee ahora. Las cosas se leían, sea de pasada, en voz alta. El concepto de lectura silenciosa está documentado por primera vez en un testimonio que da San Agustín allá por el siglo IV. Así que todavía faltaba muchísimo para ese momento peculiar de la historia. La lectura era en voz alta, la lectura era sosteniendo un rollo, y vamos a ver por qué importa esto, porque tenemos que hablar de la materialidad, de cómo eran los textos en esa época, los rollos, ¿no? Los pergaminos, los papiros, para que se vea por qué algunos detalles que se nos van a contar desde ahora. También vi un ángel, bueno, este rollo escrito de 2 lados, dicho sea de pasada, era raro. Eso indicaba una textualidad desbordante, una cantidad de información que incluso superaba o amenazaba con superar el soporte material de esa información que venía a ser, bueno, en este caso, el rollo, ¿no? En el que estaba asentado el texto de la revelación. Un detalle interesante histórico es que el rollo del Apocalipsis mide unos 14 pies en su versión tal como nos ha llegado hasta ahora. Así que uno tenía que desplegar un texto para poder leer en él, no como ahora que uno lo abre, sino que había que desenrollarlo justamente para poder ver en el contenido de lo que se manifestaba en ese texto. También vi un ángel poderoso, versículo 2, que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Un ángel poderoso no identificado lanza este reto y esta pregunta de contenido dramático para el propio apóstol Juan, que está ahí de testigo de cosas que se le están mostrando y que están desarrollándose frente a él como un drama en los cielos. Pero este drama él no solo lo contempla, sino que ahora va a tomar parte en ese drama. Dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Recordemos que el capítulo 4 hacía énfasis en que Dios era el que había creado todas estas cosas y que por su voluntad fueron creadas y existen. No hubo nadie, se dice, capaz de abrir ese rollo, ese texto, ni de examinar su contenido. Dice el redactor del Apocalipsis: y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Así nos vamos a meter un poco con las teorías e hipótesis que hay sobre qué contiene ese rollo. Hay quienes dicen que era el Antiguo Testamento, hay quienes dicen que es el propio contenido de la profecía del Apocalipsis, pero la versión que se aproxima, hay incluso citas del Antiguo Testamento donde se puede respaldar esto, pero da la sensación, por lo menos es la lectura un poco más general, pienso yo, que la que se acerca más a lo que entiendo yo que hay que leer de esto, ¿no? Es la voluntad de Dios para el futuro del mundo lo que encubre este libro de 7 sellos. Voy a dar mi fundamentación para esto. Los testamentos de los emperadores romanos, y hay mucho juego textual, hay mucho juego de lenguaje, hay mucha metáfora, hay mucho juego histórico, cultural, contextual, con el mundo greco-latino en el Apocalipsis. Ya lo vamos a ver. Esto es abundante en el texto del Apocalipsis, pese a que se nota a la legua que el redactor no es un romano ni es un griego, es un judío. El texto está plagado, lo hemos dicho muchas veces, de hebraísmos, de aleluya, de amén y de expresiones que son Satanás, que son prácticamente transliteraciones del hebreo dentro del idioma griego en el que está redactado el Apocalipsis. Pero este hebreo, este judío, juega y se dirige culturalmente, inserta elementos, hay elementos de simbolismo que tienen que ver
con el contexto al que se estaba dirigiendo. Creo profundamente en la inspiración, creo que las visiones que recibió Juan son verdaderas. Lo que estamos haciendo acá es un análisis más de orden textual y semiológico. Juan habla en un lenguaje que un romano entendería de primera mano. Cuando habla de un rollo con 7 sellos, como lo que acabamos de leer, que nadie podía abrir ni romper esos sellos, está haciendo alusión a una costumbre ya establecida por los emperadores romanos, que era la de sellar sus testamentos con 7 cuerdas sobre las cuales se imprimían los sellos que solo autorizaban a determinadas personas a poder romper esos sellos para examinar el contenido, en este caso, del testamento de los emperadores. Acá se nos está hablando de Dios mismo como Rey del universo, que tiene una voluntad manifiesta, tiene un testamento, una expresión que comunicarle a la humanidad, pero se encuentra con que ningún ser creado, ninguna persona, ni en ninguna parte, era digno de desatar esos sellos ni de ver el contenido de los rollos. Dice que lloraba mucho Juan porque nadie se había encontrado que fuera digno, pero uno de los ancianos, no de los ángeles, se acerca y le dice, o sea, un congénere, un ser humano redimido, ¿no? No sabemos si del antiguo pacto o del nuevo, ya hemos hablado de las teorías de quiénes son estos presbíteros y que están en la presencia de Dios adorando junto con los ángeles y los querubines de la adoración celestial. Deja ya de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, título que recuerda a la profecía de Jacob en Génesis 49 y otras tantas menciones de los profetas en el Antiguo Testamento que vamos a incluir acá en subtítulo. El león de la tribu de Judá, el Mesías profetizado y anunciado ya desde los tiempos de los patriarcas, el hombre fuerte destinado a regir a las naciones, el animal más majestuoso, el que no conoce el temor de entre todos los animales que pueblan la tierra. Esto representa al león, la victoria, la majestad. La raíz de David, también es un título que aparece en el Antiguo Testamento, ha vencido la raíz de Jesé, ¿no? O de Isaí, según las versiones católicas y evangélicas del Antiguo Testamento. Ha vencido esa raíz de Isaí o de Jesé. O sea, Jesús, cuando muere, vence, cumple su propósito, derrota incluso al resucitar a la muerte. Así que es el vencedor por excelencia Jesús. Es la historia, la epopeya de victoria más grande que se puede contar y que oído humano pueda oír. A eso está haciendo referencia el versículo 5 del capítulo 5 de Apocalipsis que estamos leyendo juntos. Él sí, este león de Judá, esta raíz de David, puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Él sí es digno. Tú eres digno. Axios ei. Esto en griego es una cita y es otro posible juego cultural a un título que se le otorgaba a los emperadores romanos, que se les decía, tú eres digno. Son juegos culturales, insistimos. Acá lo que se está diciendo es el verdadero rey del universo y quien sí es digno es acá, el león de Judá y la raíz de David. Versículo 6. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes del trono y de los ancianos a un cordero. De pronto la imagen muta y nos saca al león, al animal fiero, fuerte, portentoso, poderoso, majestuoso, y aparece un cordero. Y no solo un cordero, este pequeño matiz, hoy hablamos mucho de matices, se pierden las traducciones. En realidad, to arnion quería decir un corderito, un cordero joven. Esa nota especial del significado de la palabra to arnion se pierde en las traducciones. Es un cordero joven y enfatiza así la terneza, la ternura, la blandura, la expresión de Dios en su faz misericordiosa en la persona de Jesucristo. Por eso se lo llama Jesús el Cordero Inmolado. Más adelante lo vamos a leer, pero así también decía Juan el Bautista cuando lo presentó ante sus seguidores. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos en esa misma línea discursiva y espiritual. Un cordero en medio de los 4 seres vivientes del trono y de los ancianos. Está en medio del trono.
no está debajo, no está marginadito a un costado, está en el medio del trono este cordero que parecía haber sido sacrificado, o sea, daba la sensación de haber sido reciente este sacrificio operado sobre él. Esto nos habla de la obra de la gracia de Dios y también nos deja entender un poco la causa por la que Dios va a enviar los juicios que se van a detallar, en especial desde el capítulo 6 de esta revelación de Juan. Dios pudo haber enviado al león a destrozar a los malos y a los injustos y a los pecadores, pero envió un cordero a dar su vida para posibilitar nuestra reconciliación con Dios. Y el mundo lo ignora, lo desprecia y finalmente, en los tiempos finales, según está escrito, le va a hacer la guerra al Cordero de Dios, a Jesucristo y a todo su mensaje y a cada uno de sus seguidores en esta tierra durante los tiempos finales. Por eso vendrán los juicios de Dios. De esto se va a hablar, se va a decir, no es una interpretación que estamos haciendo nosotros. En el texto esto figura que va a haber un combate abierto y una militancia manifiesta de la gente del mundo, de los incrédulos, contra este que es la expresión del amor y del perdón y de la posibilidad de reiniciar nuestra relación con Dios, deponiendo nuestra actitud de rebelión y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Pero volvernos a Dios, misericordia, nuevas oportunidades, todo eso expresa Jesús cuando viene como un cordero que estaba destinado a ser sacrificado. Y acá se lo describe como que parecía haber sido sacrificado, como algo reciente. 7 cuernos tenía, ojo. Es un cordero, es joven, es tierno, expresa la misericordia, pero tiene 7 cuernos que expresan el todopoder. Y tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es omnisciente, sabe todas las cosas. Nada se le escapa a este cordero de apariencia inofensiva. Jesús es todopoderoso, Jesús es omnisciente. Y Jesús un día va a volver para hacer y establecer justicia sobre la tierra y traer finalmente paz. Viene como cordero, pero estamos hablando justamente de un cordero que es la encarnación misma de Dios el Hijo. Es todopoderoso y está en medio del trono. 7 ojos es un atributo que se le asignaba a Dios el Padre en el antiguo pacto, en el profeta Zacarías en específico. Los 7 espíritus, además el Espíritu Santo procede del Padre. Esto fue motivo de una larga controversia teológica entre las iglesias católicas de Oriente y de Occidente, que siguen divididas hasta el día de hoy. Cada una tiene su pontífice. Ahora que se habla de la sucesión del fallecido pontífice argentino, es el pontífice de la Iglesia Católica Occidental. Pero en Oriente tienen varios patriarcas y el principal sigue siendo el patriarca de Constantinopla. Así que esta división perdura hasta el día de hoy porque se dividen en cuanto a si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo o solo del Padre, que es lo que sostiene la Iglesia Oriental. Acá está claro que el Espíritu Santo procede también del Cordero, los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Se acercó este Cordero y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, posible, muy probable referencia al Padre. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. O sea, entendamos esto. Los 4 querubines se prosternan delante del Cordero, que está en el medio del trono, que es omnisciente y omnipotente. Y los 24 ancianos pensamos que representando a la humanidad o a los redimidos, o no sabemos si a los representantes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, ahí las hemos visto varias conjeturas y teorías, ninguna de las cuales, por lo menos a mí, me termina de llenar del todo. Cada uno de estos tenían, los 24 ancianos, un arpa o un instrumento de cuerda. No dice exactamente un arpa, se ha traducido de manera tradicional como un arpa. Por eso se piensa ahora que cuando lleguemos al cielo se nos van a dar arpas a cada uno de nosotros. Pero se habla de una especie de laudo de guitarra. Probablemente cuando lleguemos al cielo no nos den exactamente un arpa, sino una guitarra o algo semejante. Dice que tenían cada uno de estos 24 ancianos un arpa y copas de oro llenas de incienso,
que son las oraciones del pueblo de Dios. Esto, además de incentivarnos a orar lo más posible que podamos hacerlo con la mayor frecuencia e intensidad, aún yendo de camino, aún en nuestra meditación interna, o como dice el Salmo, estoy acostado en mi lecho y pienso y hablo con Dios. Bueno, esto es un hábito que hay que cultivar, teniendo en cuenta el amor con el que Dios recibe, la honra con la que Dios trata cada una de esas plegarias que nosotros le dirigimos. Dice que las tiene en copas de oro que sostienen estos 24 seres vivientes que no interceden. Atención, acá hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es este cordero que parecía haber sido inmolado. Copas de oro llenas de incienso, que son el incienso, las oraciones del pueblo de Dios. Suben como un incienso, como un aroma agradable, y están contenidas en copas de oro en la presencia de la adoración celestial. Esas son nuestras oraciones delante de Dios. No menospreciemos cómo Dios ve nuestras oraciones y nuestra búsqueda, aún a veces clamando desde la angustia o la ignorancia nuestra, que nos compone también, ¿no? Que nos constituye, que nos es tan propia. Aún así Dios recibe y trata con enorme cariño y amor esas oraciones que le dirijamos. Y entonaban este cántico nuevo. Acá tenemos otra vez polémica sobre qué entender por cántico nuevo. Algunos piensan que se trata de una nueva parcelación entre el Antiguo Testamento, que no podía entender alguna de las dones, de las prerrogativas, de los derechos extraordinarios que recibimos los cristianos por ser parte del pacto en la sangre de Jesús. Es posible entenderlo así. Otros piensan que era un cántico compuesto para esa ocasión. Hay mucho, en el bando evangélico más del lado pentecostal o carismático se ha visto como un canto improvisado. No sé, no podemos decir nada. Sí dice un canto nuevo. Entonaban estos 24 ancianos, los 4 seres vivientes también. Digno eres de recibir el rollo escrito. Atención, que acá viene un tema textual muy interesante para las versiones de la Biblia. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Le cantan prosternándose delante de Jesús, del Cordero inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Está mencionando el sacrificio más grande, con el objeto más grande y con una repercusión más gloriosa. Con tu sangre, ese precio que pagó el Cordero, compraste para Dios. Ese es el objetivo de ese sacrificio operado por Jesús viniéndose a morir a la cruz, ahí en las afueras de Jerusalén. Gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. El alcance de la obra de la cruz no se restringe por etnias, ni por espacios físicos, ni por tiempos determinados de la historia. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes, los hiciste, no nos hiciste. Esta es una salvedad interesante porque las Biblias basadas en el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, en la que se basó la Biblia de Lutero, la Biblia Reina Valera y la Biblia Rey Jacobo, de la que hablábamos recién hace unos instantes nada más, dice nos hiciste, no, dice de ellos hiciste. Es otro pronombre personal que acá aparece. No se están involucrando ellos como si fueran beneficiarios de la obra de la redención, lo cual vuelve a dejar abierto el enigma de la identidad de los 24 ancianos. No, nos libramos del enigma, del misterio. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes, un reino y sacerdotes, como se decía en el antiguo pacto por Israel. No se decía reyes y sacerdotes, aunque en Apocalipsis se va a hablar de un futuro reinado de los cristianos junto con Jesús, pero no en este pasaje ni en tiempo presente. A futuro vamos a ser reyes junto con Jesús, pero acá se dice que somos un reino de sacerdotes o un reino y sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán ellos, los humanos redimidos por la sangre del Cordero. Reinarán sobre la tierra. Tiempo futuro, reinarán.
no ya reinan, porque hay toda una ideología que supone que los cristianos tenemos que salir a hacernos poseedores y recibir ya nuestro derecho como reyes, y aún se preparan en carreras seculares que tienen que ver con ejercer el gobierno efectivo como representantes políticos de Dios sobre el mundo. Nada que ver con el espíritu y con el contenido y el sentido que se le quiere dar acá al pasaje. Luego miré el versículo 11 y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de estos ángeles también era millares de millares y millones de millones, o sea, una muchedumbre absolutamente innumerable e incontable de los seres celestiales cuya presencia no podemos observar con nuestros ojos naturales, pero que están. Y cuando Dios nos ve a veces atravesar algunas situaciones de apuro, eventualmente los puede enviar. No hay que estar pidiéndole a Dios como algunos: Dios, mándame ángeles. Uno lo puede hacer en un momento de susto o de sentir que uno está totalmente superado por un desafío, pero hay que clamar a Dios, y Dios a veces puede sorprendernos enviando uno de estos emisarios del cielo para que nos echen una mano. Y ha pasado, conozco testimonios y sé que esto es vigente. Estos servidores de Dios son junto con nosotros parte del reino de Dios, solo que ellos son parte invisible y nosotros todavía estamos en la lucha para llegar a la presencia del Señor. Luego miré, muchos ángeles, seres vivientes, millares de millares, cantaban, versículo 12, con todas sus fuerzas, y se exhortan y se animan unos a otros. Esto es muy hermoso, ¿no? Se están estimulando, se arengan, ¿no? Vamos a cantarle a Dios, vamos a cantarle al Creador, vamos a cantarle al Redentor, al que dio su vida, al que es digno de velarnos el futuro del mundo en el plan de Dios, de ese Dios que ya ve la historia como un proceso cerrado y como una historia concluida, en la que ya hay un ganador y ya hay un gran perdedor, en la que se ha establecido un juicio y se han repartido las recompensas. Esa historia se va a manifestar, y acá hay un acto de glorificación de todas esas fuerzas celestiales y de esos 24 seres humanos misteriosos, de los que cada vez tenemos menos noción de quiénes pueden ser. Digno es el Cordero, cantan, que ha sido sacrificado, de recibir el poder. Todo el poder es digno de recibir. Todo el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo. Jesús es digno de recibir todo el poder, la honra, la gloria, la sabiduría y la adoración. Acá vemos criaturas celestiales prosternándose delante del eterno Hijo de Dios, Jesucristo. Y oí, versículo 13, a cuánta criatura hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación. Acá enlazamos de nuevo con el circuito textual del capítulo 4. Todos en la creación, toda cosa creada, cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes, los 4 querubines que están en la presencia de Dios, exclamaron amén, mientras que los ancianos se postraron y adoraron. Nos encontramos en el análisis del capítulo 6, donde ya sí arrancamos con la parte más propiamente narrativa y descriptiva de los eventos del futuro, posiblemente también aludidos o contenidos o referenciados en estos rollos que Jesús fue encontrado digno de poder abrir. Ese apocalipsis, esa revelación que nosotros recibimos, es parte del proyecto del plan misterioso de Dios. Y en alguna forma también tenemos que decir que ese conocimiento que se nos da, que es un poco parcial, que no es total de lo que Dios piensa hacer en el futuro. Por eso hay mucha especulación y mucho componente interpretativo de nuestra parte. Andamos a tientas, pero tenemos una buena antorcha, dice el apóstol Pedro, que es la palabra profética de nuestro Dios,
muy en especial el texto del Apocalipsis. Así que si hay alguna duda en tu interior sobre si estamos cerca de los tiempos finales, te invito a que sigas en este estudio del Apocalipsis. Nos vamos a zambullir en la parte narrativa, en el estudio del capítulo 6 del Apocalipsis, de la revelación de Juan. Dios quiere que sepamos el futuro del mundo, y en cierta forma este texto del Apocalipsis es una de las causas que van a terminar confluyendo en posibilitar ese futuro que Dios ve desde su observatorio eterno en los cielos. Dios te bendiga y nos vemos